Iberoamericano. Esta noche quiero invitar, digamos, a nuestra serie de charlas a mi buen amigo el pastor Kaiser Arevalo, peruano de nacimiento, pero actualmente radicado en California ya hace más de 25 años. Pastor, abogado y ex funcionario público del gobierno de los Estados Unidos. Un entendido muy bien, muy hábil en todo el andamiaje legal que ha tenido la izquierda norteamericana, sobre todo en el estado en el que él vive, en California, eh, de cómo la izquierda ha ido rompiendo las instituciones naturales de la sociedad y otorgándole cada vez un mayor poder al Estado. Voy a invitar en este instante al pastor Kaiser Arevalo para que se nos una en la transmisión. Eh, ya mandé la invitación, esperando que para poder empezar esta serie de charlas. Aló, buenas Bien, tardes. nosotros un tiempo trabajamos. Hola, Pastor Kaiser, ¿cómo está? Buenas tardes, lo escucho perfectamente. Bueno, tardes, aquí en Bolivia son las 8 de la noche. Sí, aquí son las ya 5 de la tarde en el sur de California. Un saludo a ti y a todos tus televidentes, oyentes, los que te siguen en tu página. Gracias, igualmente, Pastor, para usted. Bien, habíamos dialogado un poco internamente cómo íbamos a entablar este tema del marxismo cultural y su guerra declarada contra el cristianismo, en general, principalmente contra el cristianismo, pero entendida como una guerra general contra todo lo que es Occidente, la economía, sus instituciones como la familia, la escuela y un agrandamiento cada vez más grande del tamaño del Estado. Entonces, en ese sentido, pastor, yo quisiera a usted preguntarle que usted es, digamos, un hombre de iglesia, un clérigo, ¿cómo ve, cómo usted considera que se ha ido infiltrando al interior de las denominaciones, la nuestra, por ejemplo, que somos presbiterianos, cómo se ha ido infiltrando esta ideología en nuestras iglesias y de ahí partiendo hacia lo demás de la sociedad y afectando a los Estados Unidos, ¿no? Debemos recordar que Obama fue un presidente absolutamente marxista y que, bueno, gracias a Dios hoy día Trump está un poco retrocediendo en esa línea, pero tiene mucho trabajo pendiente. Entonces, me gustaría que usted nos cuente cómo es que se ha ido infiltrando esta ideología al interior del cristianismo, sobre todo en Estados Unidos. Sí, tus preguntas son muy, muy importantes. Ah, Nos llevaría más de una hora tratar de ir en los detalles porque lo que afecta a Estados Unidos afecta a todo el mundo, ya sea directo o indirectamente. Y esto es en todo aspecto, en el aspecto religioso, político, económico, en el aspecto social, en el aspecto cultural, inclusive en los países que no son, diríamos, propiamente capitalistas. La influencia de Estados Unidos es innegable. Ahora, referente a tu pregunta especial en lo que cómo llegó a influenciar en la sociedad americana, se han escrito muchos análisis, libros, artículos por economistas, políticos, religiosos, um, de todo ámbito, inclusive en el arte, en el deporte también. Entonces se han visto de diferente ángulo como lo que se conoce hoy como marxismo cultural ha cambiado la cultura de los Estados Unidos de América. Y esto no fue de la noche a la mañana, eso fue un proceso largo que inclusive va, diríamos, hasta Carlos Marx, el autor, diríamos, de lo que se conoce, el más conocido dentro del aspecto político-social de sus obras, ya sea el Capital o el Manifiesto Comunista. Uh, Haciendo un poco de historia respondiendo a tu pregunta, el proceso fue, como dijo el gran Antonio Gramsci, comunista italiano,
fue una marcha larga. Cuando él dijo es una marcha larga, esa frase que él lo escribió cuando estaba encarcelado en Italia por Mussolini y murió ahí actualmente, él fue uno de los comunistas poco conocidos en el occidente, pero sus ideas tuvieron más éxito que inclusive las ideas de Carlos Marx. Entonces yo recomiendo a tus lectores o a los que te siguen que investiguen la vida y los escritos de Antonio Gramsci, porque lo que él dijo es el fundamento de lo que pasa ahora. Diríamos que fue el profeta ideológico de lo que pasa en los Estados Unidos. Él dijo, después que lo que Carlos Marx, ¿te acuerdas que Carlos Marx decía, proletariados, trabajadores de todo el mundo, unámonos para pelear en contra de un enemigo común que es el capitalismo? Bueno, cuando vino la Primera Guerra Mundial, ¿qué sucedió? Los trabajadores no se unieron. Ellos fueron leales a su propio país y pelearon entre sí. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, los marxistas descubrieron que lo que dijo Marx no era viable, fracasó, pero la idea, la filosofía, la ideología sobrevivió. Fue entonces ahí, ¿no?, que este personaje comunista Gramsci dijo, bueno, fracasó en el aspecto económico, pero la ideología sobrevive. Entonces, la única forma realmente de hacer que todos los trabajadores se unan es a través de una infiltración en las instituciones culturales de la nación. Fíjate, esa infiltración, dijo él, es una larga marcha. Por eso lo llamo un profeta ideológico. Esa larga marcha se cristaliza 30 años más tarde en los Estados Unidos. Él murió en 1937, 30 años más tarde viene a ser como la época de los 60. Y todos saben, los que estudian política, geopolítica, sociología, que la década del 60 en los Estados Unidos fue crucial, fue un cambio en el aspecto político, ideológico, social, cultural. Gramsci, si viviera ahora, diría, ya les dije, 30 años antes les dije que iba a ser una marcha larga y se logró. En los 60, 1959, los americanos vivían lo que se llama la época de oro. Todos contentos, tenían la religión, buenos modales. Los Estados Unidos de América era, como se conocía, una sociedad inocente, entre comillas. Pero cuando entra la década del 60, lo que se estaba germinando unos 20 años antes, sale a la luz y eso se constituye o se revela en la revolución sexual. Se revela, por ejemplo, en la música, en el arte y sobre todo en la cultura. Todas las universidades comienzan a enseñar y comienzan digamos, predicar en ese aspecto, si queremos usar esa palabra, marxismo, como la alternativa a la sociedad americana que es consumista, capitalista, racista, xenofóbica, opresiva, religiosa, dominante, esclavizante, burguesa, explotadora, feminista, antifeminista, antiaborto, anti-homosexual, opresiva sexualmente. Entonces, todos aquellos adjetivos que califican a la sociedad americana parte de una plataforma marxista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tanto impacto en la sociedad americana? Porque recuerda, la sociedad americana hasta los 1950 tenía la influencia puritana. Respeto al orden, respeto a la justicia, respeto a lo que el marxismo dice patriarcado. Un ataque al patriarcado, escrito en 1960, era un ataque a la misma base cristiana.
porque como sabemos los cristianos, Dios tiene un orden, puso al hombre como cabeza del hogar y la mujer tiene que obedecerle, someterse, igual que los hijos, hay un orden. Entonces el marxismo dijo, no, nosotros no podemos ser sumisos, es un sistema patriarcal. Y aunque muchos no lo dicen, fue un ataque central. Gramsci lo dijo. Gramsci lo dijo. Y déjame leerlo para que tus lectores vean lo que él escribió en 1930. 1930 dijo así: el mundo civilizado ha estado completamente saturado con el cristianismo durante 2000 años. Cualquier país basado en valores judeo-cristianos no puede ser derrotado, fíjate, hasta que esas raíces sean cortadas. Estamos hablando de 1930 por uno de los comunistas italianos más radicales e influenciantes. Y dice, pero para cortar las raíces, dice Gramsci, para cambiar la cultura, fíjate, es necesario una larga marcha por las instituciones o infiltración. Eso es infiltración. Solo entonces, dice él, la energía caerá en nuestros regazos como una fruta madura. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la larga marcha cumpla sus objetivos, la cultura marxista será la vencedora sobre la cultura cristiana. ¿Qué es lo que vemos hoy? 2018 en los Estados Unidos y en Europa. En Europa se dio primero. El triunfo del marxismo cultural a través de las instituciones. En los Estados Unidos, tú mencionaste California, es uno de los estados donde está saturado. Los que gobiernan California son marxistas, crean leyes basadas desde ese punto de vista, están usando las instituciones, escuela, iglesia, arte, deporte, gobierno, universidades, medios de comunicación, toda el internet, todos los sitios de comunicación en internet están saturados. En otras palabras, la larga marcha de Gramsci llegó a su cumplimiento. Y bueno, y además no se va a detener, ¿no? Porque ahora, aparte de haber cambiado la cultura, y fíjese, es muy interesante porque el marxismo se infiltró en las tres instituciones otorgadoras o constructoras de cultura y transmisoras de cultura, como son la iglesia, la familia y la escuela. Y en la escuela entiéndase todo el sistema educativo, ¿no? Entonces, había que destruir primero la moral cristiana a través de la destrucción de la iglesia. Había que, bueno, la economía ya había sido destruida a través de inflaciones, impuestos elevados, un control de la propiedad privada, por lo tanto la figura, la familia había sido debilitada económicamente, entonces había que infiltrarla ahora o sea, al núcleo mismo de la familia, por lo tanto yo no sé cómo andará esto en Estados Unidos, pero aquí en Bolivia, por ejemplo, el derecho familiar, uno que mira derecho familiar, los códigos de familia en Sudamérica en general, daría la impresión de que se ha trasladado la dialéctica de clases a una dialéctica de sexos, ¿no? Entonces, las leyes de familia que se tratan acá no buscan, por ejemplo, la solución de una disputa familiar, sino que lo que quieren es que el Estado agrande el problema y casi siempre considerando que la mujer es víctima per se de cualquier conflicto y por lo tanto se destroza la institución familiar, se pisotea a los varones. De hecho, en Bolivia, divorciarte, por ejemplo, bueno, yo no me pienso divorciar nunca, pero divorciarte acá en Bolivia es una mala idea si tú eres el hombre, ¿no? Porque es muy probable que te quedes con todos los pasivos del matrimonio y sin ninguno de los activos, o sea, quedes totalmente desprotegido. ¿Por qué? Porque el Estado hace una especie de gran padre, ¿no? Y llama a las mujeres a que él los va a defender y cosas de ese tipo. Y fíjese luego las universidades, ¿no? Hace un rato yo le comentaba por ejemplo, la gran cantidad de carreras que son absolutamente inservibles en la vida real, ¿no? Incluida la mía. Yo estudié economía en la universidad y debo admitir que durante 4 años
a nosotros no nos enseñaron economía, nos enseñaron a ser funcionarios de alguna empresa del Estado, pero no nos enseñaron economía. Y sucede lo mismo, por ejemplo, en áreas como la sociología, el mismo periodismo, y otras carreras que su plan global, por ejemplo, habla de género, de construcción del lenguaje, estados plurinacionales, multiculturalismo, y uno analiza, y técnicamente estas no son ciencias, simplemente son ramas ideológicas del marxismo que lo que buscan es meterle a los estudiantes un veneno en la cabeza que se reproduce por sí mismo, ¿no? Yo noto eso porque, por ejemplo, la única fuente laboral que tienen muchos egresados de universidades bolivianas, y me refiero a las áreas de periodismo o a las áreas de sociología, es el mismo gobierno. O sea, es como que el gobierno educa a la gente que luego va a ocupar los mismos cargos. O sea, es una especie de sistema cerrado que no permite que nadie más surja, ¿no? Y luego viene, bueno, en el aparato político, lo mismo que seguramente me está viendo Jorvis por acá, ella dio un concepto brillante ayer cuando hablaba de las élites herméticas, ¿no? En América Latina vivimos élites herméticas, que son bueno, lo que Michael, no me acuerdo el nombre de este autor que escribió el libro La nomenclatura, decía eso, ¿no? Que son una nomenclatura, que son el poder detrás del Estado. Y básicamente eso nos pasa a nosotros, o sea, las élites herméticas, por ejemplo, están en la oposición y en el oficialismo. Entonces, ellos tienen el monopolio de la acción política. Donde tú estés, ellos están. O sea, donde tú quieras hacer política, los vas a encontrar. Y pasa lo mismo con el monopolio a nivel académico, por ejemplo. Es absolutamente cerrado la estructura burocrática académica estatal. Nadie que no sea marxista puede ingresar, así de simple, ¿no? Y bueno, otro tipo de cosas, por ejemplo, las grandes corporaciones que casi siempre tienen asociaciones con el Estado, porque fíjense que el mayor enemigo del libre mercado no es el pequeño empresario, el mayor enemigo del libre mercado es el empresario que ya tiene riqueza, porque la que no quiere competir, lo que sigue queriendo es tener un mercado local. Entonces, entre empleados públicos, partidos políticos y grandes empresarios forman ese concepto brillante de Jorvis que se llama las élites herméticas, ¿no? Son herméticamente cerradas para proteger un sistema inmoral. Y bueno, y ahí entra el marxismo cultural, además, en el caso de Bolivia, como para distraernos de los verdaderos problemas. O sea, aquí en Bolivia, por ejemplo, estamos alrededor del 80% de presión tributaria, existen alrededor de, eh, fíjese, si yo quiero abrir una empresa en Bolivia de manera legal, necesito alrededor de 8 meses solamente para poderla establecer en función de qué tipo de empresa quiero ser. Si, por ejemplo, quiero ser una empresa exportadora de madera, eso puede prolongarse hasta 2 años en poder operar de manera legal. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de reglamentaciones. Donde uno quiera trabajar, encuentra reglamentaciones de todo tipo. Y entonces, en vez de discutir esos temas que son vitales para el desarrollo de la gente, para que la gente pueda salir de la pobreza, nos caen los feministas, nos caen los marxistas culturales y nos ponen a discutir temas que, ojo, son importantes también, pero que uno analiza y es la misma estrategia, o sea, los marxistas protegiéndose entre ellos y generando discusiones que son distractivas de los verdaderos problemas. Y ahí salen el tema de los feminicidios, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Y esos temas que son complicados que nos ponen a discutir, que, ojo, deben ser discutidos, yo no digo que no, que deben ser discutidos. El problema pasa de que nos están poniendo siempre nos ponen un conflicto para evitar que como sociedad encontremos la salida, ¿no? Y me imagino que pasa igual en Estados Unidos, querido pastor. Y bueno, aquí va mi otra pregunta. Eh, He estado viendo que en California se está satanizando, por ejemplo, la predicación del Evangelio. O sea, esto no importa a qué iglesia usted pertenezca. Entonces y ahí viene la pregunta un poco ecuménica. ¿Usted cree que es muy ingenuo eso que pasa en círculos cristianos de cerrarse a diferentes denominaciones y no tener un tronco común, una pelea común, sobre todo por lo menos en el ámbito político, no un acuerdo en el ámbito teológico, porque entre cristianos las posiciones teológicas son distintas, pero en el marco cultural común, ¿usted cree que podríamos, o es muy ingenuo no tener un proyecto común? Y si sería viable hacer un proyecto común de defensa de Occidente, sobre todo entre iglesias, ¿no? ¿Usted qué opina de eso, querido pastor? Ok, esa es una pregunta que va a la raíz mismo del problema. A nivel teológico es
innegable, no se necesita enfatizar que hay diferencias entre denominaciones. Eso es obvio. No hay que tratar de demostrarlo. Es obvio. Digamos, un bautista con un presbiteriano o un pentecostal. Hay diferencias teológicas. Eso es obvio. Ok. Dicho eso, vamos al siguiente punto. En el aspecto cultural, yo como presbiteriano comparto lo mismo con un bautista y un pentecostal en cuestión de justicia. Cuando la cultura en los Estados Unidos está dominado por la ideología marxista, eso va a afectar no solamente al bautista, sino al presbiteriano y al pentecostal, al mormón, al testigo de Jehová, a los que creemos que existe un Dios. Ahora, quiero que se me hable, que se me escuche bien lo que estoy hablando, porque yo sé que hay sectarios. Cuando digo sectarios es porque es la verdad. El sectarismo es una venda a los ojos. El sectarismo te hace ver que si caminas con el pie izquierdo, él es izquierdista. O que si saludas con la mano derecha, eres derechista. Pero cuando hablamos del punto cultural y cuando alguien y el Estado se pone en lugar de Dios y dicta por mandato legal que cualquiera que dice que Dios creó a un hombre y a una mujer ha quebrantado la ley, eso va a afectar no solamente al presbiteriano, sino a todo aquel que cree en su conciencia, en convicción, que solamente existen dos sexos, femenino y masculino. Entonces, no es ecumenismo el decir que los que somos de la fe cristiana debemos unirnos para luchar contra una cultura totalmente anti Dios. No solamente anti Dios, sino que nos criminaliza el derecho de expresar nuestra fe cristiana. Y eso es peligroso, porque si yo digo, bueno, yo no creo como el bautista, no lo voy a defender, entonces nosotros estamos siendo cómplices de lo que está sucediendo en este país, en la cultura. La cultura es influenciada por la ideología. Es indudable que durante 30 años, 1930, 40, 50, 60, hasta los 60, la cultura de los Estados Unidos de América ha cambiado de ser una cultura, diríamos, protestante, a una cultura que ni siquiera es cristiana ya. Es totalmente atea, socialista, marxista, cultural. ¿Por qué la palabra cultural? ¿Por qué? Porque lo cultural define a lo que es el marxismo duro y crudo, que viene a ser donde hay derramamiento de sangre. Aquí no hay derramamiento de sangre. Tú puedes considerarte americano, pero tu estilo de vida es culturalmente marxista, en el sentido de que tú apoyas, ¿no?, ideologías o políticas de gobierno que apoyan justamente el socialismo. En California y en los Estados Unidos, lo que se llama beneficencia pública, welfare. El welfare, la beneficencia pública, hace del ser humano, del hombre, un inútil. Hace de la mujer una persona que solamente sirve para dar hijos y que el Estado se convierte en el marido, en el esposo, porque el que le dio los hijos, el hombre, no sirve absolutamente para nada. Dependencia del Estado, o como se llama algunos estatismos. El Estado crece en poder y el Estado asume roles que no le corresponde, como por ejemplo, ¿no?, si tienes hijos, yo te voy a ayudar. Si tu marido no trabaja, te voy a dar también algo de dinero. Yo sé que tu marido no sirve para nada, entonces yo soy el Estado, yo soy tu esposo, ¿no? Yo te doy dinero, claro, no te voy a dar mucho, porque te tengo que mantener en pobreza y ignorancia, una fábrica de hijos, porque cuanto más hijos tienes, más el Estado tiene más poder. Y entonces, dentro de particularmente de los hispanos, ese es el gran problema.
Porque el hispano que viene aquí dice, bueno, si yo tengo hijos, no tengo dinero, el Estado me va a ayudar. Bueno, lo que no sabe es que cuando dice ayudar, no es ayudar, sino es esclavizar. Porque se hace dependiente del Estado. Entonces el Estado marxista aquí, que es socialista, no le conviene que un hispano inmigrante piense con una mentalidad capitalista y de producción y de libertad y de gobierno limitado, porque es una amenaza. Entonces ellos utilizan lo que tú dijiste hace un momento, ¿no? Utilizan el aspecto ideológico, el aspecto ideológico entonces donde dice, por ejemplo, oh, existe racismo, existe xenofobia, existe intolerancia, existe discriminación, existe prejuicio racial, ¿no? Entonces, todos esos adjetivos utilizados por la izquierda marxista no son argumentos, es solamente una manera psicológica de avanzar, porque en realidad el punto, como decía Gramsci, como cuando analizamos, cuando veo en California lo que sucede, es que ellos buscan solamente la destrucción de aquellos valores morales que hacen de una nación libre y próspera, porque saben que cuando una nación es libre y próspera, ellos no tienen poder. Entonces la pérdida de poder a ellos les atemoriza. Y dicen, no, no podemos perder el poder. Tenemos que crear cosas, tenemos que decir a la gente que, 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 que nosotros somos sus protectores y que el otro grupo son los racistas, ¿no? Tenemos que apoyar a quién, a ver, vamos a apoyar a los minoritarios, que son los hispanos, los homosexuales y quién más, las mujeres también. Ok, porque eso nos va a ayudar a nosotros. No porque aman, sino por poder. Entonces sí, es un crimen, es algo que se tiene que rechazar. Es una amenaza a la supervivencia de la sociedad. Esto es serio. Mucha gente no entiende, pero este es caminar entre la vida y la muerte, de la sobrevivencia. Esto es totalmente serio. Entonces, referente a tu pregunta, yo creo que los cristianos deben de influenciar la cultura, no solamente quedarse a aplaudir, a brincar y a gritar en sus congregaciones. Eso no ayuda absolutamente para nada. Bueno, ayuda al gobierno estatista. Pero cuando el cristiano dice, wow, un momento, Dios me ha llamado a enseñar a las naciones, a avanzar el reino de Dios, entonces ahí empieza la lucha verdadera. Pedro fue encarcelado no por estar gritando, sino por predicar el evangelio del reino. Pablo fue arrastrado porque su predicación afectó la economía y la política de una nación pagana como Éfeso. Y ahí dice, su predicación ellos lo arrastraron no tanto por la predicación, sino porque afectó el negocio de ellos. Entonces estamos entrando a un campo político-económico en donde el evangelio afecta. Entonces, el evangelicalismo en los Estados Unidos, especialmente en Latinoamérica, evangélicos de corte liberal o de corte independiente o de corte pentecostal, tienen que salir de ese sectarismo que solamente ayuda al gobierno de turno y que espiritualismo no significa recibir revelaciones y sueños. Y yo sé que muchos se van a enojar, pero es la verdad. Eso no es cristianismo. Esa es una herencia que viene de los Estados Unidos. Muchos evangélicos no saben su origen del evangelicalismo. Siglo XIX en los Estados Unidos, pentecostalismo, siglo XX en los Estados Unidos. Son nuevos. Entonces, se tiene que pensar con que se necesitan líderes también. Porque si el líder, ministro, pastor, no está preparado, yo te pregunto a ti, ¿qué se puede esperar del resto? Nada. Absolutamente nada. Entonces, mucho de lo que sucede en Venezuela, Bolivia y otros países de Latinoamérica es el hecho de que tienen un concepto de evangelio que no es el concepto que la Biblia enseña. Y muchos caen en lo que ellos critican de la Iglesia Católica Romana. Dicen, oh, el catolicismo es tradición. Lo mismo hacen los evangélicos y pentecostales, tradición. O lo han hecho así
mi papá, mi abuelo, la iglesia, el fulano, y por ahí. Bueno, esa es tradición. Es tradición, todo el mundo lo sabe, es costumbre. Oh, vamos a hacer esto. Siguen un modelo que se convirtió en tradición, porque es la verdad. Entonces, es un Claro, desafío a todo eso. claro, o sea, en realidad yo, por ejemplo, no tengo nada contra la tradición. El asunto es que hay tradiciones y tradiciones, ¿no? Bueno, el caso nuestro, el caso de los cristianos que pertenecemos a la línea protestante histórica, presbiterianos los dos, tenemos una visión más amplia del cristianismo, ¿no? El cristianismo como una visión antagónica, una cosmovisión antagónica a todo lo que se puede presentar en el mundo. Eso significa que nosotros creemos en un evangelio integral que influye la cultura, que influye la política, que influye la familia, que influye la justicia, y eso básicamente es pues parte de nuestra herencia histórica, ¿no? Lo que tenía mucho que ver con San Agustín, Santo Tomás de Aquino, que es parte de nuestra cosmovisión cristiana histórica, y ese vacío histórico que no tiene el pentecostalismo, porque el pentecostalismo me da la impresión, o sea, yo cuando hablo con hermanos pentecostales siempre me salen con que ellos tienen una revelación del Espíritu, ¿no? Que son la fuerza renovadora, o sea, como si el cristianismo hubiera empezado con ellos, ¿no? Es como si el cristianismo hubiera empezado en la calle Azusa, en California, en 1900, sin entender de que el cristianismo lleva 2000 años construyendo una cultura. Y aquí en Bolivia sucede que los pentecostales se dejan guiar mucho por el número, ¿no? Entonces ellos creen que tener una iglesia con 3000 miembros, 4000 miembros, es estar haciendo la obra de Dios. Y yo siempre les pregunto, a ver, según el último censo de Bolivia, el año 2012, existían 2 millones de evangélicos en este país. Y, o sea que, y Bolivia es un país relativamente despoblado, solamente somos 10 millones. O sea que el 20% de la población de este país es evangélica. Y resulta de que Evo Morales lleva en el poder 13 años. Entonces, ¿cómo es que han influido en la cultura 2 millones de personas en un país de 10? O sea, el 20% de evangélicos en un país de 10 millones no han hecho nada por influir su cultura. Y entonces les digo, no, o sea, tener una iglesia numerosa no es sinónimo de que el cristianismo avance. El cristianismo avanza cuando transforma la cultura. Entonces, ahí siempre me salen con que no, el reino de Dios es espiritual, no es de este mundo, malinterpretando todo lo que la Biblia enseña sobre política, ¿no? Inclusive la famosa frase esta de Jesús de al César lo que es del César, ellos asumen de que si mañana el César me quiere quitar mi casa, pues que se la lleve mi casa, ¿no? Si mañana el gobierno me quiere quitar mi cuenta bancaria, que se la lleve mi cuenta bancaria. Y si mañana el gobierno me quiere cobrar 200% de impuestos, pues que me lo cobre. No puedo resistir a las autoridades, porque al César lo que es del César. Una pésima interpretación de ese tipo de pasajes, que básicamente decían exactamente lo contrario. Lo que ese pasaje decía de al César lo que es del César, habría que entenderlo en el mismo contexto en el que Jesús lo dijo y ese tipo de cosas. Y yo creo que la visión política del cristianismo no está en Romanos 13. Romanos 13 es un mandato. La cosmovisión política de Cristianos 13 es la que Jesucristo dijo en los 3 evangélicos sinópticos, ¿no? Cuando le dijo a sus discípulos, las naciones paganas, los que están en poder y en autoridad, se toman atribuciones, se enseñorean de ellas y se hacen llamar bienhechores. Y les dice la segunda advertencia, entre ustedes no tiene que ser así. Entonces, básicamente, esa es la visión cristiana de la política, ¿no? Una nación que no permite que el gobierno se enseñoree de las demás instituciones, porque eso es obvio, cuando el gobierno se enseñorea de la escuela, de la familia, de la economía, de la educación, de todo lo demás, se convirtió en un dios pagano, en un dios humano, ¿no? Y ese es el peligro del poder estatal descontrolado, ¿no? Ahora, siguiendo en esta lógica y ya, digamos, ya como última parte, para poder terminar, yo quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo ve usted, digamos, como cristiano, la llegada de Trump al poder? Asumiendo que, por ejemplo, mucho hispano es anti-Trump por el simple hecho de la propaganda que ha hecho CNN contra Trump, ¿no? De hecho, ni siquiera saben por qué son anti-Trump, simplemente son anti-Trump porque CNN lo dijo. Y mucho hispano cree que Trump tiene que poner un hispano en el Congreso, un hispano en algún ministro,
y bueno, y parte de esta lógica del marxismo cultural de hacernos creer que las personas no valemos por la inteligencia, sino por lo que tenemos en el color de piel, por el sexo, o sea, este neolenguaje, ¿no? De que si no votas por un negro es por racista, que si no votas por un hispano eres racista, no, o sea, el saber. Y bueno, ¿cómo usted ve, digamos, la llegada de Trump respecto a estos temas del marxismo cultural? A mí hay cosas de Trump que me simpatizan, hay otras que no, pero como todo humano tiene sus grandes subidas y bajadas, Trump. Pero usted cómo lo ve, usted que vive allá en California, usted que es ciudadano americano, ¿cómo percibe esto? Bueno, hay varios factores para poner como base para contestar tu pregunta, porque yo quiero que se entienda, los que estén escuchando lo entiendan. Número uno, tú mencionaste algo acerca del marxismo cultural. La izquierda a través del partido marxista que se llama, entre comillas, demócrata, que todos ellos son marxistas, no tienen, ellos odian la Constitución de Estados Unidos. Ellos han hecho una buena propaganda para lavar el cerebro a todos los hispanos usando el tema de la inmigración. Ahora, lenguaje, palabras, tienen mucho poder, tienen más poder inclusive que el fusil. La izquierda es experta en usar lenguaje y cambiar el significado del lenguaje. Por eso yo digo en mi página, ningún marxista puede estar en lugar público como persona o como oficial público, porque no se está jugando al mismo nivel. Cuando yo hablo de justicia social con un marxista, él va a decir, ok, hablamos de justicia social. En su mente está totalitarismo, ideología. En mi mente como cristiano está la Biblia. Aunque digamos las mismas frases, justicia social, estamos hablando de manzanas y naranjas. Nunca va a haber algo en común. Entonces, cuando el marxista dice, por ejemplo, al hispano, ustedes son víctimas de racismo por los republicanos, por la gente blanca, son palabras fuertes que apelan a la psicología del hispano, especialmente del inmigrante mexicano. ¿Ok? Entonces, si se le dice a un inmigrante mexicano por años que ustedes son víctimas, mira la palabra, víctimas de racismo, ya van dos, víctima, racismo, por Partido Republicano, víctima, racismo, republicano. Fíjese la relación de conceptos en la mente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa persona dice, oh, entonces no hay que votar por republicanos. ¿Por qué? Porque son racistas, nosotros somos víctimas y somos discriminados por el color de la piel. La pregunta ¿es eso verdad? Claro que no, porque yo soy hispano, mi piel no es gringa, no es blanca, entonces yo podría decir, bueno, entonces yo soy privilegiado de ser protegido por el Partido Demócrata. Falso, porque cuando yo digo que mi creencia está basada en las escrituras y no creo en el poder del Estado, sino creo en un Estado limitado, en un gobierno limitado, y estoy en contra de los experimentos sociales que es legalización del aborto, legalización del matrimonio homosexual, ellos inmediatamente van a decir, oh, tú eres un reaccionario, traicionas a tu raza, eres un racista. Entonces es mentira que ellos están a favor de aquellos que dicen, bueno, queremos tener a uno de nuestra raza. No, lo que ellos quieren decir, queremos tener a uno siempre y cuando piense como nosotros. Cuando entra Trump, Trump es un fenómeno porque él entra después de 12 años de gobiernos, de Bush inclusive, y de Obama, inclusive con Clinton también, de una socialización y violación de la Constitución de los Estados Unidos aquí. Ellos han violado muchas veces la Constitución de los Estados Unidos. Entonces el pueblo americano sabe eso. Las instituciones, por ejemplo, de la educación, es, ahora con Trump quiere cambiar, pero ha sido por muchos años, por más de 30 años, un instrumento de marxismo en las escuelas públicas. En las escuelas públicas son pequeñas fábricas de lavado cerebral a partir de temas ideológicos, en donde se cambia la historia
y se va manipulando la mente de los estudiantes en contra de Dios, en contra de este mismo país y a favor de ideologías. O sea, no hay enseñanza en las escuelas públicas, sino más bien indoctrinación. Dentro de la iglesia también. Entonces estamos viendo que el fenómeno Trump creo que ha sido el producto del rechazo del pueblo americano a ideas o ideologías socialistas impuestas por el gobierno que viene desde Clinton, Bush, y se establece con Barack Obama, que ha sido el más radical de todos, especialmente cuando él propone y ayuda y apoya y promueve la ideología del género en todo el ámbito de las estructuras. Eso es marxismo cultural en el gobierno, en las escuelas, en los medios de comunicación, y cualquier persona que está en contra de eso, entonces está en violación de leyes que ellos mismos hacen y por lo tanto no eres bienvenido. En el discurso político también, ellos no te ofrecen unas razones, simplemente te callan y llamándote racista, homofóbico, islamofóbico, xenofóbico, opresivo y un montón de adjetivos que solamente viene a ser el juego político que ellos. Trump es el resultado de eso. Mucha gente dice, bueno, pero él hace esto, él dijo esto. Bueno, en primer lugar, una persona razonable sabe que ningún político es perfecto. Es razonable. O sea, no tengo yo que ir más allá de un minuto para decir o para demostrar que ningún político es perfecto. Dicho eso, número dos, Trump entonces en este momento incorpora la respuesta al estatismo en los Estados Unidos, incorpora a la ideología marxista que ya prácticamente se ha establecido en muchas instituciones en los Estados Unidos. Ahora, el ataque no solamente viene de marxistas o de algunos hispanos mal informados, sino también de algunos grupos religiosos. Claro, ellos lo atacan en el aspecto moral, por lo que él habla y todo eso. Pero cuando analizamos realmente la situación cultural de los Estados Unidos, lo que él dijo o no dijo, realmente es minúsculo al realmente problema cultural que está en los Estados Unidos de América. Ahora, si ellos critican a Trump por lo que es, porque él es una persona que tiene un plan de gobierno diferente a los demás, ¿te imaginas que entraría un presidente cuyas raíces bíblicas sean más fundamentadas? Esa persona, si existe un presidente bíblicamente enraizado en las escrituras, sería, yo creo que 100 veces más odiado que Trump, porque esa persona haría un paso más adelante, como por ejemplo, que la Constitución de los Estados Unidos reconozca a Jesucristo como el único Señor de la nación, cosa que no dice la Constitución. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que los demócratas marxistas van a estar contentos, inclusive republicanos, si este presidente, si viene, diga, a partir de ahora la Constitución va a reconocer a Cristo como el único Señor de esta nación? ¿Tú crees que le van a aceptar? No, lo van a sacar inmediatamente. ¿Por qué? Porque dicen hay libertad de cultos, hay libertad de fe. Al poner a Jesucristo como la única persona de la nación, eso significa violación de la primera enmienda de la Constitución. Libertad de expresión, libertad de culto. Trump no hace eso y lo odia. O sea, lo que te quiero decir es esto. La propaganda comunista es eso, propaganda. Por eso yo digo a las personas hispanas de este país que están aquí, no es que Trump sea racista, sino que él conoce el peligro. Al igual que uno, si tú tienes tu casa y ves que el peligro viene y cierras tu casa, eso no significa que eres racista o que eres una persona que discrimina. Eso significa que estás cuidando lo que es tuyo, tu propiedad privada. Prácticamente Trump está haciendo eso, está tratando de desmantelar aquello que Obama en sus 8 años hizo de los Estados Unidos. Entonces es una nación totalmente débil, una nación más socialista, una nación en donde hubo el déficit se astronómicamente subió demasiado, hubo desempleo, del punto de vista económico Estados Unidos estaba debilitándose y en solo 2 años Trump, de acuerdo a los índices inclusive de aquellos que están en contra de él, ellos reconocen que en el aspecto económico Estados Unidos en 2 años de su gobierno ha comenzado a recuperarse y aumento de trabajo en el sector laboral. Entonces,
Si tú me preguntas qué pienso, yo lo apoyo. Yo no lo apoyo no porque soy fan de él, sino lo apoyo porque en este momento es la única opción que hay. Aquellos que le critican del aspecto moral, yo les digo una cosa, presenten a su candidato. Ahí está, presenten a su candidato. Si hay alguien que moralmente es mejor 100 veces, tal vez casi a ser santo, pongan a su candidato. 2020 está a 2 años de aquí, va a dar nuevas elecciones. Quiero ver a un cristiano moralmente, bíblicamente, intachable, corriendo para la presidencia. Yo te digo una cosa, no lo van a aceptar, no lo van a aceptar. Porque siendo Trump una persona que moralmente no es tal vez, es más, ningún político puede criticarle porque todos los políticos son corruptos. Pero siendo Trump una persona que moralmente, según ellos dicen, no es el mejor, ¿tú crees que van a aceptar a un presidente que moralmente es el mejor? Honestamente, no, claro que no. Yo creo que hasta su candidatura lo van a rechazar, porque van a decir, no queremos un religioso, no queremos a alguien que use la Biblia para todo. Uno de ellos, que sería candidato dentro que se colocaría, sería el vicepresidente, Mike Pence. Él es un cristiano devoto, es una persona hasta donde ha demostrado ser cabal y honesto. Uh, pero en la política, tú sabes muy bien, uno tiene que ser agresivo en cierta forma, tienes que pelear. Los pasivos no ganan, los pasivos no ganan. Entonces, creo yo, desde ese punto de vista, que creyendo como cristiano, en su providencia Dios permitió que Donald Trump esté en este momento. Y yo creo sinceramente que le está haciendo en su capacidad humana, inclusive con todos los enemigos que tiene y obstáculos, una labor que otro presidente pasado en lo que ni siquiera Bush lo hizo, menos los demócratas, para el bien de los Estados Unidos. No es fácil, pero lo que hizo en 2 años es encomiable. Sí, seguro, seguro. Eh, por ejemplo, hay pocos detalles que se conocen sobre Obama. Por ejemplo, el hecho de que él creó una división de investigación financiera al fiel estilo soviético, ¿no? Cualquiera que se iba de Estados Unidos o que tenía un ciudadano americano que tenía una cuenta en un banco en Japón, ya era investigado por esta división y además estaba obligada la institución financiera a reportarle sus movimientos financieros al gobierno americano o la cantidad de impuestos, que al final fue muy paradójico, ¿no? Porque cuando él, por ejemplo, decretó la subida de la hora mínima de trabajo, los que perdieron trabajo fueron los negros, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, que no son las que se tocan en el gobierno de Obama, o por ejemplo, el mismo sistema de educación estatal americano, que es un desastre, eh, y es protegido por el mismo sistema político. Todos los profesores de ese sistema son marxistas y siempre se quejan de que quieren más sueldo, pero por favor, o sea, no, educar al gobierno, educar no es una función del gobierno y en eso estamos de acuerdo. O, por ejemplo, el asunto del Obamacare, que es un programa absolutamente quebrado, ¿no? Solamente ha servido para hundir a los Estados Unidos, las finanzas públicas. Yo siempre les digo a todos los que defienden el programa de Obama, les digo, fíjense lo que pasó en Chicago, ¿no? O sea, la quiebra de Chicago es lo que puede pasar con el país, porque Chicago quebró justamente porque tiene 60 años de gobiernos demócratas hundiendo el país. Y hoy día, bueno, usted vive allá, usted sabe cómo anda Chicago. Entonces, yo creo que todo este fenómeno, yo lo estoy estudiando mucho Trump los últimos 2 años y se me hace que es un fenómeno de las ciudades más pequeñas, ¿no? No sé si estoy equivocado. O sea, de los pueblos más conservadores, del americano promedio que todavía ama su tradición y dice, espera, espera, o sea, de que Washington me robe impuestos, toda esta política de las ciudades más pequeñas y justamente por esa estrategia de votar por las ciudades concentradas de hispanos es que los demócratas salen con esta campaña, ¿no? De Hillary a favor de la mujer, a favor de los hispanos. Es una estrategia de marketing porque saben que ahí están concentrados los hispanos. En el caso, bueno, de mis compatriotas están todos alrededor del DC, ¿no? Washington, Virginia, todos estos alrededor de ahí. No sé dónde estarán los suyos, pastor, usted es peruano, pero ellos son muy hábiles en ponerle la propaganda donde hay mucho hispano, ¿no? Porque saben que el hispano culturalmente
es un dependiente del Estado. O sea, el hispano no tiene, todavía no ha sacado el chip de decir, mi vida es mi responsabilidad, no responsabilidad del gobierno. Y esa es una cosa que aprovechan bien los demócratas. Bueno, Pastor Kaiser, quiero agradecerle mucho este espacio, hemos estado casi una hora y usted me imagino también tiene cosas que hacer. Quiero despedirme de usted amablemente y darle un minuto para que usted se despida también y bueno, tratar de programar alguna de estas charlas entre su muro o el mío alguna vez para seguir hablando de estos temas interesantes que nos apasionan a los dos. Bueno, primeramente, gracias. La primera vez que tú me invitas a tu página con tus seguidores. Un saludo también a ellos, mucho respeto. Y espero, claro, que haya una segunda oportunidad porque hay mucho que hablar. Tú mencionaste Obamacare, yo trabajé en el sector salud del gobierno y créanme que todos los hispanos, escúchenme los que están escuchando, que votaron por Obama, por el Obamacare, venían conmigo, me decían literalmente, me arrepiento de haber votado por el negro. Tú sabes cómo hablamos los hispanos. Me arrepiento de haber votado por el negro. Yo le digo, ¿y por qué? Porque este Obamacare no me sirve ni siquiera para curarme un dedo cortado. Y es más de uno. Con eso ya te digo el sentimiento de los hispanos que votaron por él, pero que realmente fue un fraude. Es un fraude, ¿no? De políticas socialistas. Y bueno, y gracias otra vez a ti y espero pues otra nueva oportunidad. Gracias, Pastor Kaiser, a usted, que tenga una linda noche en California, acá en Bolivia ya haciendo frío, así que bueno, nos vemos, siempre estamos en contacto y hablando. Que esté muy bien, feliz noche, Pastor. Ok, 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 muy bien.